Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde estén o dependiendo de a qué horas estés viendo este video. Te saluda tu amigo el licenciado Marcos Charles, psicólogo clínico. ¿Cómo están, psicólogo lovers? Pues espero que estén sin ansiedad. ¿Por qué sin ansiedad? Bueno, porque el día de hoy les traigo un video donde hablaremos precisamente de este tema, la ansiedad y los trastornos de ansiedad, evidentemente. Y bueno, este video está hecho tanto para personas que quizás no entienden tanto sobre los trastornos de ansiedad, tanto para estudiantes, que espero que les sea de utilidad a manera de refresh, o las personas que apenas están viendo estos temas. Espero que te sea de tu agrado y para que no te dé más ansiedad, la ansiedad, también he hecho este video, ¿ok? ¿Qué te parece si comenzamos? Y bueno, antes de comenzar, primero que nada debemos diferenciar entre lo que es los trastornos de ansiedad de la ansiedad en sí. Y bueno, comencemos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Se da en todas las personas e incluso en otros animales, sobre todo mamíferos. Mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. La función de la ansiedad es del tipo psicobiológica y consiste en movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto a intervenir frente a los riesgos y amenazas de tal forma que se minimicen o desaparezcan. Las medidas que generalmente se toman son las siguientes: huir, atacar, neutralizar, afrontar, entre otras. Pero, ¿cuándo la ansiedad se convierte en un trastorno? Para responder a esto, veamos las diferencias principales entre lo que podemos llamar una ansiedad normal y una ansiedad patológica. En la ansiedad normal encontraremos, por ejemplo, una respuesta adaptada al estímulo y con la duración proporcional al mismo. También, la atención se focaliza en la respuesta de la persona ante la amenaza. Suele ser positiva y mejorar el rendimiento, contribuir al aprendizaje de nuevas respuestas. Se produce siempre ante un estímulo. En cambio, en la ansiedad patológica encontraremos que la respuesta es exagerada, tanto en intensidad como en duración. La atención se focaliza en el miedo a las consecuencias somáticas de la amenaza. Puede bloquear el rendimiento, hasta el extremo de no encontrar respuestas ante la presión real o imaginada. Se puede presentar sin estímulo, a través del pensamiento o la imaginación, en ocasiones, como en el caso de las crisis de angustia, de forma espontánea. Y bueno, ahora pasemos a revisar qué son los trastornos de ansiedad. Para responder a esto, veamos una definición sencilla sobre trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas, según el DSM-5. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. La ansiedad es una respuesta anticipada a una amenaza futura. Cabe señalar que como mecanismo defensivo, ambas respuestas se solapan. Después de haber visto las definiciones de trastorno de ansiedad y de ansiedad normal, podemos encontrar que la diferencia entre ambos, es decir, de los trastornos de ansiedad y de la ansiedad y del miedo normales o naturales como conductas adaptativas, como mecanismos de defensa, podemos encontrar que se diferencian en dos cosas. El número uno viene siendo el grado exagerado o excesivo con el que se manifiesta la ansiedad y el miedo. Y número dos, el tiempo de latencia o que dura o persiste estos mecanismos defensivos de una manera irracional. En la actualidad existen diferentes clasificaciones de trastornos de ansiedad. Mencionemos algunas de ellas. Como número uno, tenemos al trastorno de ansiedad por separación.
Este trastorno se define como la ansiedad excesiva que se da ante el alejamiento del hogar o de seres queridos con los cuales existe un vínculo muy profundo. Se da generalmente en niños mayores de 3 años, es decir, ya una vez que rebasaron la etapa de un apego normal dentro del propio desarrollo del individuo o del bebé. En este caso, los criterios diagnósticos son los siguientes. Criterio A. Ansiedad por separación, al menos a 3 de las siguientes circunstancias. Número 1. Malestar excesivo cuando se intuye o se anticipa que va a haber una separación del hogar o de sus seres queridos. Número 2. Preocupación excesiva sobre lo que pudiera pasarle a sus seres queridos. Número 3. Preocupación constante porque algún acontecimiento malo o negativo pudiera pasarle a la persona, es decir, a sí mismo, ya sea algún secuestro o perderse en algún lugar. Número 4. Rechazo o resistencia a salir. Número 5. Rechazo o resistencia a estar solo en casa sin la presencia de algún ser querido con el que se tenga algún vínculo. Número 6. Rechazo o resistencia a dormir fuera de casa sin la presencia de algún ser querido. Número 7. Pesadillas continuas, recurrentes sobre la separación. Número 8. Quejas constantes y recurrentes sobre alguna dolencia física cuando se anticipa que va a haber alguna separación. Criterio B. Ansiedad, miedo o evitación persistentes en un periodo de 4 semanas en niños y adolescentes y en un periodo de 6 meses en adultos. Criterio C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo laboral, social, etc. Criterio D. La alteración no se puede explicar de ninguna mejor manera con otro trastorno. Ahora pasemos a otro trastorno denominado mutismo selectivo. Este es cuando los niños no pueden entablar diálogo en interacciones sociales. Generalmente pueden hacerlo con los familiares o con un vínculo familiar muy cercano, muy estrecho. Sin embargo, les es casi imposible poder tener diálogo con alguna otra persona fuera de ese círculo primordial. Esto genera una ansiedad exacerbada, misma que termina por perturbar generalmente a los niños. Los criterios diagnósticos de este trastorno son los siguientes. Inciso A. Un fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas. Inciso B. Interferencia para logros educativos, laborales y de comunicación social. Inciso C. Una duración de la alteración mínima por lo menos de un mes. Inciso D. No se atribuye el fracaso para hablar con otros a través de la comodidad del lenguaje o el desconocimiento del mismo. Inciso E. La alteración no se explica mejor con algún otro trastorno. Fobia específica. Básicamente la fobia específica, como su propio nombre lo dice, es un miedo o ansiedad constantes a objetos o situaciones específicas, en los cuales denominamos como estímulos fóbicos. Los criterios diagnósticos son los siguientes. Inciso A. Miedo o ansiedad a un objeto o situación específicas. Inciso B. Dicho objeto actúa como activador, desencadenando de manera inmediata el miedo o la ansiedad. Inciso C. Se evita dicho activador o situación a través de más ansiedad y más miedo. Inciso D. El miedo y la ansiedad son completamente desproporcionados. Inciso E. Miedo, ansiedad o evitación son persistentes y duran típicamente un periodo de 6 meses o más. Inciso F. Causa malestar clínico significativo o deterioro social, psicológico, laboral, entre otros. Inciso G. Estas alteraciones no se explican mejor con ningún otro trastorno. Y bueno, ahora pasemos a la fobia social. ¿Qué es la fobia social? La característica esencial de la fobia social es un miedo o ansiedad intensos, indescriptibles, ante situaciones sociales donde la persona va a sentir o sentirá que está constantemente analizado y juzgado por los demás. Veamos los criterios diagnósticos, que son los siguientes. Inciso A. Miedo o ansiedad intensas ante situaciones sociales donde la persona se sienta analizada, juzgada o como en un examen constante. Inciso B. Miedo o ansiedad irracionales ante situaciones donde la persona sienta que va a tener algún síntoma precisamente de ansiedad, donde pueda ser valorado de forma negativa. Inciso C. Las situaciones sociales casi siempre generan ansiedad o miedo.
Inciso D. Las situaciones sociales se evitan o resisten a través de más miedo y ansiedad. Inciso E. El miedo o la ansiedad son completamente desproporcionados. Inciso F. El miedo o ansiedad o evitación dura típicamente un periodo de 6 meses o más. Inciso G. Causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo laboral, lo social, etc. Inciso H. El miedo o ansiedad no se atribuyen a ninguna sustancia. Inciso I. No se explica mejor por ningún otro trastorno. Inciso J. No está relacionada con otras enfermedades, padecimientos, desfiguraciones, lesiones, quemaduras, etc. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico son los ataques de pánico que se dan de forma inesperada y de manera recurrente. Son una oleada de miedo y de malestar intensos que pueden alcanzar su máximo tan solo en cuestión de minutos. Los criterios diagnósticos son los siguientes. Criterio A. Ataques de pánico de forma inesperada y recurrente, en los cuales se pueden presentar por lo menos 4 de los siguientes síntomas físicos. Número 1. Palpitaciones, golpeteo en el corazón o aceleración de frecuencia cardíaca. Número 2. Sudoración. Número 3. Temblor o sacudidas. Número 4. Dificultad para respirar o sensación de asfixia. Número 5. Sensación de ahogo. Número 6. Dolor o malestar en el tórax. Número 7. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o inclusive desmayo. Número 8. Náuseas o malestar abdominal. Número 9. Escalofríos o sensación de calor. Número 10. Parestesias. Número 11. Desrealización o despersonalización. Número 12. Miedo a perder el control o volverse loco. Y número 13. Miedo a morir. Y bueno, prosigamos con los criterios. Nos quedamos en el criterio B. El criterio B nos dice que uno de los ataques de pánico por lo menos le ha seguido al mes o más algunos de los hechos siguientes. Número 1. Inquietud o preocupación constantes acerca de otros ataques de pánico y sus posibles consecuencias. Número 2. Una mala adaptación en el comportamiento relacionado a los propios ataques. Criterio C. La alteración no se puede describir o atribuir a algún efecto fisiológico provocado por alguna sustancia o por ninguna otra afección médica. Inciso D o criterio D. La alteración no se explica mejor con ningún otro trastorno. Agorafobia. La agorafobia es un marcado o intenso miedo provocado por la exposición real o anticipatoria a una amplia gama de situaciones. Los criterios diagnósticos de la agorafobia son los siguientes. Criterio A. Miedo o ansiedad exacerbados a por lo menos 2 de las siguientes situaciones. Número 1. Al uso de transporte público. Número 2. A estar en lugares cerrados. Número 3. A estar en lugares abiertos. Número 4. A estar haciendo fila o en medio de una multitud. Y número 5. Estar fuera de casa solo. Criterio B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o casi imposible, o podría no disponer de ayuda por si aparecen síntomas tipo pánico u otros incapacitantes o más embarazosos. Criterio C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Criterio D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren de la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad. Criterio E. El miedo o la ansiedad son completamente desproporcionados. Criterio F. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente por al menos alrededor de 6 meses o inclusive hasta más. Criterio H. Si existen otras afecciones médicas, el miedo, la ansiedad o la evitación son claramente excesivas. Y criterio I. No se explica mejor por ningún otro trastorno. Trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizado, o TAC como se le conoce, es una preocupación o ansiedad excesivas ante una serie de acontecimientos o actividades, es lo que nosotros denominamos como anticipación aprensiva. Los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizado son los siguientes. Criterio A. Ansiedad o preocupación excesivas que ha estado presente más días de lo que ha estado ausente por un periodo mínimo de 6 meses o más. Criterio B. Dificultad para controlar la preocupación. Criterio C. Se asocian por lo menos a 3 de los siguientes 6 síntomas. Número 1. Inquietud o sensación de estar atrapado. Número 2. Facilidad para fatigarse. Número 3. Dificultad para concentrarse. Número 4. Irritabilidad. Número 5. Tensión muscular. Número 6. Problemas de sueño. Criterio D.
Causan deterioro clínico, social, laboral, entre otros. Criterio E. No se puede atribuir a efectos fisiológicos inducidos por alguna sustancia. Criterio F. No se explica mejor con ningún otro trastorno. También existen otro tipo de trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad inducido por medicamentos o sustancias, el cual, como su nombre lo dice, son todos los efectos en forma de ansiedad o manifestación de ansiedad provocado por la ingesta de medicamentos o sustancias o inclusive la abstinencia de las mismas. También tenemos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por otras afecciones médicas, el cual también son los efectos cuyos efectos fisiológicos provocan estados de ansiedad o ataques de pánico precisamente por una enfermedad subyacente. Y por último tenemos otro tipo de trastornos de ansiedad no especificados, los cuales se dan cuando en los criterios no se cumplen el mínimo de los mismos para poder determinar o clasificar en un trastorno de ansiedad en específico. Y bueno, después de darle un repaso al DSM-5 en cuanto a los trastornos de ansiedad, ustedes se preguntarán, ¿y dónde quedó el trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Dónde quedó el trastorno de estrés postraumático? Bueno, esto es porque la clasificación del DSM-5, que es el manual diagnóstico que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos, tanto el trastorno obsesivo-compulsivo como el trastorno de estrés postraumático están clasificados aparte de los trastornos de ansiedad, aunque pudiera considerarse al trastorno obsesivo-compulsivo y al trastorno de estrés postraumático como parte de su sintomatología, síntomas de ansiedad. Sin embargo, esto no significa que generalmente estén clasificados como trastornos de ansiedad en sí. Básicamente, el trastorno de ansiedad, como mencionamos anteriormente, son miedos, preocupaciones exacerbadas o ansiedad en sí exacerbadas, fuera de control, fuera de todo mecanismo defensivo completamente adaptativo. La ansiedad y el miedo realmente en sí no son malos, eso es lo que podemos concluir. Al menos cuando una persona está psicológicamente sana, la ansiedad y el miedo son mecanismos defensivos que nos permiten, a manera adaptativa, precisamente, adaptarnos al entorno. Nos permite evitar situaciones de riesgo, nos evita también meternos en problemas, también nos permite ser más analíticos, evaluar situaciones, pensar a futuro, planear, mejorar nuestra memoria de planeación o planeamiento, como le quieran decir. Entonces, realmente la ansiedad y el miedo no son mecanismos que estén hechos para jugar en nuestra contra. Han ido evolucionando psicofisiológicamente hablando y psicobiológicamente hablando de una manera que podemos sacarle provecho y que a final de cuentas como especie nos ha ayudado a evolucionar y adaptarnos al entorno conforme ha cambiado el mismo. Sin embargo, una de las complicaciones que se dan, con lo que podemos manejar a manera de hipótesis, es que en la sociedad actual las cosas cambian constantemente. Entonces, el ser humano, el Homo sapiens, le es difícil adaptarse a cambios de manera tan rápida y de manera tan drástica. Y es por eso que tendemos a experimentar ansiedad, preocupación, miedo y demás. Sin embargo, esto no significa que sea dañino. Es decir, ahorita ustedes pueden ver en publicaciones de Facebook los famosos memes del perrote y el perrito, donde siempre dice que le da ansiedad. Es porque realmente la ansiedad no es que en sí sea mala, como hemos mencionado anteriormente, sino que la ansiedad exacerbada, descontrolada, podría pertenecer a un cuadro de algún tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, realmente lo que trato de decirles es que hay que hacer una separación bien clara entre lo que es la ansiedad, el miedo en sí, con los trastornos de ansiedad. Podemos decir, a manera de resumen, que la ansiedad y el miedo son mecanismos defensivos que nos ayudan a adaptarnos al entorno y sacar el mejor provecho de nosotros mismos. Y en cambio los trastornos de ansiedad viene siendo un desbalance, la exacerbación de esta sintomatología, la cual se vuelve incontrolable ante situaciones específicas, de manera generalizada, a manera de fobias, ataques de pánico, como ya lo vimos anteriormente. Y bueno, por mi parte no me queda más que agradecerte. Dale like a este video si te gustó, suscríbete y espero que te haya gustado mucho. Cuídate mucho, nos estaremos viendo dentro de poco, psicólogo lovers. Ya veremos de qué hablamos en el siguiente video. Cuídense mucho.